Te damos gracias, Padre, por todo. Te agradecemos, Padre, porque nos tienes con vida, que nos das esa salud, Padre, y que siempre nos cuidas y nos proteges. Te pedimos, Padre, que bendigas al hermano, le des esa palabra de sabiduría para darnos este culto de reflexión, esta hora, Padre, que sea bendita, Padre, que nos ayude a edificarnos más y que nos ayude a ser miembros con fruto del Espíritu y que nos ayude a ser también miembros fieles. Te pedimos por cada uno de los hermanos de la congregación y de cada ministerio, también, Padre, para que tú le des también esa fortaleza a cada uno de ellos. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, ¿verdad? Bueno, que el Señor les esté bendiciendo grandemente, pues como ya todos sabemos, tenemos la continuación de los que son las parábolas, ¿verdad? Pues hoy llegamos a una parábola muy interesante y es la parábola del hijo pródigo. Interesante mencionar que esta parábola solo se encuentra en uno de los evangelios, en el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a ir a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eh, Vamos a ver, versículo 11 hasta el versículo 24. Entonces, ustedes van a participar de la lectura, simplemente encienden sus micrófonos y comienzan a leer en continuidad, ¿verdad? Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al versículo 24. Amén, hermano. Voy a leer dos y yo no sé los hermanos, ¿va? Si quieren ir de dos en dos, ¿va? Lucas 15, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. El 13. Y no muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Siguientes versículos. El 15 y el 16. Dice la palabra de Dios, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, pronto traigan la mejor ropa y vistan. Pónganle un anillo y también sandalias. Últimos dos versículos.
y, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque ese mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien, excelente. Entonces, por mencionar algo, recordemos lo que es el propósito de las parábolas que enseñaba Jesucristo. Entonces, el propósito de estas parábolas, como hemos mencionado anteriormente, era donde Jesús narraba una situación común para poder dar una enseñanza moral. Y aquí aprovechaba la oportunidad, a pesar de que los fariseos y los maestros de la ley no entendían, porque Jesús, por mencionar algo, se enfocaba en aquel tipo de personas que no tenían una reputación tan alta o una muy buena reputación. Entonces Jesús de manera constante les contestaba a través de parábolas y así sucesivamente. Pues resulta de que nos encontramos con esta parábola acerca del hijo pródigo, donde narra la escritura de que un hombre resulta que tenía dos hijos, ¿verdad? Entonces, al tener dos hijos, era obvio de que uno era mayor y el otro era menor. Y resulta de que este hijo menor viene y le hace una petición a su padre, y la petición que le hace a su padre era de que le diera lo que le tocara por herencia. En otras palabras, aparte de pedir eso, era como una falta de respeto, ¿verdad? Y lo cual seguiría siendo una falta de respeto total. Si por ejemplo alguien tuviera hijos y resulta de que el hijo viene y le dice, dame lo que me corresponde al padre, ¿verdad? Entonces es como que estuviera deseando de que el padre se muriera para poder quedarse con la herencia. Pero resulta que este padre de familia, resulta que fue muy condescendiente y al ser muy condescendiente, vino y aceptó la petición, por más ofensiva que fuese, de su hijo menor. Y pues vino y le repartió su herencia. Y resulta de que este muchacho consiguió su herencia, consiguió lo que quería y se fue de la casa. Y al momento de que se fue de la casa, comenzó a vivir como él quiso. Comenzó a vivir en un país lejano, gastando el dinero en placeres desenfrenados y al final resulta que viene y se queda sin nada y comienza a pasar necesidad. Al final de que este muchacho tuvo que buscar trabajo cuando muy probablemente no había trabajado mucho en su vida, ya que era el hijo menor y ya de que el papá, según vemos en la lectura, no era un papá pobre, sino que hasta tenía otros trabajadores. Entonces, por mencionarles algo, este personaje llega a pasar por problemas económicos cuando muy probablemente nunca había pasado por problemas económicos, pero en la desesperación de no poder tener dinero, en la desesperación de la necesidad, lo único que le toca es buscar trabajo. Y al final resulta de que nadie le da trabajo y lo único que le ofrecen es un trabajo que para los judíos era lo peor que podía existir. Entonces, y era el trabajo de cuidar un animal impuro, el cual era para los judíos, como por ejemplo lo que es el cerdo. Entonces, muy probablemente, o lo más seguro, es que para nosotros el cerdo no sea un animal tan inmundo. Y más para estas fechas de diciembre, ¿verdad? Que las personas lo hacen en tamales y en nacatamales. Entonces, más bien andan persiguiendo el cerdito para poder comérselo en estas navidades. Pero resulta que en el caso de los judíos no, porque los judíos miraban como algo impuro al cerdo. Es como que nosotros dijéramos de que vamos a comer sopilote, así prácticamente. Ninguno de nosotros sería capaz de decir, ay, qué rico, cómo se me antoja un sopilote asado. Nadie diría eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo le pasaba a los judíos, pero le pasaba eso a los judíos con el cerdo. Entonces, a los judíos no le daban antojos de cerdo, no, nada que ver. Entonces, y resulta que este muchacho que en algún momento tuvo una vida buena, ahora está teniendo una vida tan mala, pero tan mala como judío,
de que resulta que lo único que le pueden ofrecer es que vaya a cuidar cerdos. Y la situación llega a ser tan fea, pero tan fea de que la necesidad, por medio de la necesidad y la desesperación del hambre que tenía, resulta de que acepta el trabajo y no únicamente acepta el trabajo, sino de que aparte de aceptar el trabajo tenía tanta hambre de que deseaba comer la comida de los cerdos. Entonces, mire cómo era la situación de este personaje. Tenía tanta hambre que él sentía esa necesidad, ese deseo de poder comer la comida que tenían los cerdos. Imagínese llegar hasta ese punto de necesidad, llegar hasta ese punto de hambre. Es como que usted y yo no tuviésemos nada que comer. Y resulta de que quisiéramos o tuviéramos aquella gran hambre que deseáramos comer animales muertos, que deseáramos comer los desperdicios, que deseáramos comer la comida de los animales más impuros que puedan existir. Y lo mismo le pasaba a este personaje. Imagínense cómo puede, por mencionar algo, cómo puede cambiar la vida de un ser humano, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Estaba bien en su casa el muchacho? Por supuesto que estaba bien. No le faltaba absolutamente nada. Es más, muy probablemente hasta estaba de patrón, porque recuerde de que el papá tenía jornaleros, el papá tenía trabajadores. Muy probablemente era de aquellos hijos que le llevaban absolutamente todo a su mesa, o muy probablemente hasta la cama, ¿verdad? Entonces era de aquellos hijos donde el hijo simplemente pedía y se le daba absolutamente todo, pero al final la vida le cambia tanto que tiene que buscar trabajo y aparte de buscar trabajo, la vida le cambia tanto que tiene que desear los desperdicios que comen los cerdos. Pero interesante mencionar también de que en la lectura menciona de que en algún momento el joven recordó que en su casa habían trabajadores. Y recuerde el joven de que hay tantos trabajadores en su casa y él desea comer el desperdicio de los cerdos. Y viene y por mencionar algo, ensaya un mini discurso, un mini arrepentimiento de cómo va a ir y le va a y se va a dirigir a su padre para poderlo convencer de que por lo menos pueda darle un empleo, de que por lo menos pueda darle un trabajo como el resto de sus trabajadores. Él sabía muy bien y sabía perfectamente lo que él había hecho. Él sabía perfectamente de que él había ofendido a su padre, pero a pesar de todo eso, sabía tanto eso él que él no aspiraba nuevamente a ser hijo, sino que él lo único que aspiraba era en poder conseguir un empleo. Pero más sin embargo, el amor de su padre resulta de que era tan grande, pero tan grande, que el mismo padre lo recibió y en primer lugar lo dejó ir al principio, sin recriminarle nada. Y cuando regresó el hijo, resulta de que regresó y el padre no le reclamó absolutamente nada, sino que lo único que sintió fue alegría, como nos dice el versículo 20 y 21. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Póngase a pensar por un momento qué escena, si fuese una película, si fuese una historia, por mencionar algo, que saliera en la televisión con actores, póngase a pensar por un momento qué escena más conmovedora, donde el hijo regresa arrepentido y el padre sale corriendo inmediatamente a recibir a su hijo y no únicamente lo abraza, sino que también lo besa, a pesar de que su hijo haya hecho lo que haya hecho, a pesar de que su hijo hubiese estado en medio de los cerdos, a pesar de que su hijo regresara con una vestimenta inmunda, con un olor putrefacto, a pesar de todo eso, él sale corriendo a poder recibir a su hijo.
y cuando lo recibe no le dice vaya báñese, ni tampoco le dice vaya cámbiese de ropa antes de saludarlo, sino que inmediatamente el padre viene y expresa su amor y acepta a su hijo tal y como estaba. Ni siquiera permitió de que el hijo terminara el discurso que había planificado con anticipación. Ni siquiera permitió que su hijo terminara el discurso que había practicado anteriormente, sino que lo interrumpe inmediatamente y menciona lo siguiente del versículo 21 al 24: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. ¿Cómo podemos observar, hermanos, el gran gozo de un padre cuando su hijo regresa pensando de que ya estaba muerto? Esta parábola nos deja una gran enseñanza y es una de las parábolas, considero yo, más predicadas y más lindas que podemos encontrar en las escrituras, ¿verdad? Porque esta parábola tipifica exactamente la situación de nosotros como hijos. Simboliza o nos da a entender la situación con tantas personas que vienen y se alejan de Dios. Tantas personas que en algún momento deciden darle la espalda a Dios. Tantas personas que muchas veces vienen y se portan de manera irrespetuosa ante Dios. Tantas personas que lo único que hacen es desobedecer a Dios y entrar en rebeldía de la misma manera como había entrado este muchacho. Y interesante de que Dios también es como este padre que no obliga a nadie a servirle y no obliga a nadie a que sea su hijo, sino de que lo deja ahí, deja que las personas tomen sus propias decisiones. Es por eso que cuando la persona decide irse de la iglesia, pues resulta de que Dios la deja ir para que vaya a experimentar lo que es vivir lejos de casa, para que vaya a experimentar lo que es vivir lejos de la familia, para que vaya a experimentar lo que es vivir lejos del amor del papá. Y de la misma manera, las personas que logran reflexionar, las personas que quieren mejorar, las personas que quieren cambiar su vida, las personas que quieren cambiar su proceder, son como este hijo que reflexiona. Muy probablemente si este hijo se hubiese llenado de orgullo, muy probablemente si este hijo no hubiese reflexionado, hubiese seguido en la misma situación o en una situación peor. Es por eso que el cristiano debe de buscar la manera cómo tener un corazón humilde. Es por eso que el cristiano debe de buscar la manera cómo buscar de manera constante el amor de su padre. Cuando viene el hijo, como mencionaba la parábola, el padre sale a recibir. Y pues resulta de que los brazos de Dios siempre están abiertos para poder recibir a toda aquella persona que quiera volver a casa. Siempre están abiertos, llenos de amor y llenos de misericordia. Pero no por eso quiere decir de que hay que abusar de la misericordia de Dios. Sabemos perfectamente de que cuando una persona se arrepiente, cuando una persona cambia su vida, cuando una persona se entrega a Cristo, la misma palabra del Señor nos dice que hay alegría en los cielos. Recuerda al papá, salió a recibir. Y si pudiéramos agregarle un poquito más a esta parábola, nosotros como hermanos debemos de buscar la manera en cómo rescatar a aquellos hijos que andan perdidos, aquellos hijos que andan equivocados. Interesante de que más adelante en la misma parábola resulta de que el hermano mayor no se alegra, muy curioso, ¿no? El hermano mayor no se alegra, sino de que en vez de alegrarse porque su hermano menor está volviendo a casa, resulta de que se molesta y le reclama al papá y le dice,
¿Por qué le celebras? ¿Por qué le das amor? Si él se fue, yo he estado aquí todo el tiempo trabajando para ti, sacrificando. El cristiano no debe de tomar la actitud negativa del hermano mayor, sino todo lo contrario. Debe de alegrarse y debe de gozarse, porque resulta que en esta familia de Dios llamada iglesia, resulta que hay espacio, resulta que hay habitaciones, resulta que hay espacio en la mesa para que toda persona pueda acercarse a Dios y pueda cambiar su vida. Y nosotros debemos de alegrarnos y debemos de buscar la manera como traer más y más personas para engrandecer a esta familia y que esta familia pueda seguir creciendo día con día y que esta familia pueda seguir creciendo de manera constante. Esta parábola nos da muchos principios, como la misericordia y el perdón de Dios, pero también nos enseña cómo no debemos de actuar. No debemos irnos de casa, no debemos irnos de los brazos de papá, no debemos irnos del calor y del amor y de la misericordia de Dios, sino de que debemos permanecer fiel con Él durante todo el tiempo y preocuparnos y esmerarnos de manera constante en que más personas puedan formar parte de esta familia. Hermanos, les invito en esta noche a que podamos reflexionar por un momento, a que podamos analizar cómo estamos actuando y estemos dispuestos a servir, a rescatar, a ayudar, a colaborar, a ser de ayuda para que los hijos que se han ido puedan regresar a casa. Los invito a trabajar, hermanos, para que la congregación pueda seguir creciendo, para que, como dice la palabra del Señor, día con día, el reino de Dios sea engrandecido y se sigan añadiendo más personas a la iglesia.